Buenas tardes, televidentes, y bienvenidos a su noticiero de confianza. Hoy en Últimas Noticias estaremos viendo el controversial caso de Enron. Esto debido a sus prácticas antiéticas dentro del mercado del gas estadounidense. Enron se formó como una empresa de gasoductos, principalmente de gas natural, claro está, pero finalmente se transformó a través de una diversificación en una empresa comercial dedicada a muchas más formas de transacciones comerciales. Bien, para poder entender esta noticia a fondo, es necesario y esencial partir la misma en dos. El primer fragmento será un fragmento dedicado al contexto histórico del gas dentro del contexto estadounidense, y el segundo fragmento ya será directamente dirigido al caso de Enron ocurrido hoy en día. Empezando por el contexto histórico, es necesario saber que en 1938, gracias a todas esas regulaciones y restricciones que el gobierno estadounidense imponía sobre el gas, este era muy volátil en cuanto a sus precios. Es decir, o eran muy altos o eran muy bajos, pero no eran constantes, lo cual generó que muchas empresas dedicadas a este sector del mercado comenzaran a firmar contratos a largo plazo con empresas transportadoras del mismo producto, lo cual de cierta manera les aseguraba un futuro, pero de igual manera no le daba una solución directa al problema planteado en ese entonces, el cual era la volatilidad de los precios del gas. Pero no siempre fue así, ya que en 1973, gracias a la crisis que hubo de petróleo, muchos estados comenzaron a optar por el gas como un nuevo recurso energético, ya que esta crisis causó una inflación altísima, además de un alto nivel de desempleo. Todo esto contribuyó a que el sector del gas creciera y de esta misma manera muchas empresas estadounidenses comenzaran a surgir, gracias a que tenían más clientela en cuanto al mercado y un mercado mucho más abierto. Pero la ventaja obtenida se perdió en 1980, momento en donde el petróleo se estabilizó y por ende sus precios fueron mucho más accesibles. Por ende, todas esas empresas que alcanzaron a surgir antes, gracias a la mayor clientela que se presentó dentro del mercado del gas, comenzaron a decaer, y de la misma manera el mercado comenzó a decaer. ¿Esto qué quiere decir? Que comenzó a reducirse. Por lo cual, las únicas empresas que sobrevivieron fueron aquellas que tenían contratos con empresas transportadoras a largo plazo, porque como ya se dijo antes, esta era su manera de asegurarse su vida a largo plazo. Al ocurrir esto, muchas empresas comenzaron a idear formas de poder ganar dinero y no entrar en bancarrota. Dentro de esta se encuentra una muy particular, la cual era comprar gas al mayoreo para poder tener un menor precio de compra y poderlo vender a un mayor precio. De esta manera generaban mayores utilidades y podían entrar al pequeño mercado todavía existente del gas dentro de Estados Unidos. Finalizando con este pequeño bloque de la historia del gas estadounidense, pasaremos ahora sí al caso tan controversial de hoy en día de Enron. Para empezar con este caso tan controversial de Enron, empezaremos con una de las personas más importantes mencionadas dentro del mismo, el cual es Kenneth Lay, el entonces presidente de Enron, quien entró a funcionar en ese cargo dentro de los años de peor, desempeño de la empresa dentro del mercado del gas, lo cual lo llevó a tomar medidas extremas como venta de activos y recorte de personal para poder subsistir como empresa y como compañía dentro del mercado del gas estadounidense. Pero es aquí donde las prácticas antiéticas de Enron comienzan a salir a la luz, dentro de las cuales hay dos personajes emblemáticos y esenciales dentro de este caso, los cuales tienen por nombre Louis Borget y Thomas Matroni, dos ejecutivos de una filial de Enron, la cual se llamaba Enron Oil Co., los cuales se dedicaban a invertir en la bolsa por medio de compra y ventas del crudo del petróleo. Dentro de las más importantes o emblemáticas operaciones existe Mr. Mayas, que en español se traduce a Señor Mi Trasero, la cual fue una operación que tuvo un costo de alrededor de $106,000 americanos. Después de estos actos fraudulentos, de igual manera la organización decidió acompañar a una nueva empresa auditora y contrató a McCain & Company, la cual designó a Enron un nuevo auditor, que tiene por nombre Jeffrey Skilling, quien tenía la asombrosa idea de crear un banco de gas para de esta manera poder guardar del mismo elemento y poderlo vender en esas épocas de escasez en donde el mercado crecía en sus ventas y de la misma manera la empresa lo hacía. Una idea claramente fabulosa y muy rentable para la empresa, la cual no terminó muy bien que digamos. En este punto fue cuando Enron comenzó a caer, ya que claro, gracias a todas sus promesas habían logrado enriquecer su valor y de la misma manera aumentar sus ventas. Pero de igual manera, esto no dejaba de ser algo que se había hecho por medio de promesas vacías.
haciendo que las acciones que más le daban valor a las empresas fueran infladas y casi que fueran inexistentes, lo cual claramente comenzó a causar la caída tan impresionante que hoy en día vemos de Enron. Ahora bien, televidentes, teniendo todo ese contexto histórico, además del contexto dado sobre el caso de Enron, pasaremos a ver el juicio que se está llevando a cabo el día de hoy, en donde Enron y claramente sus integrantes estarán dando frente a todas esas acusaciones hechas en contra de ellos. Así que pasemos en vivo. Muchas gracias, televidentes.